Hola, hola. Bienvenidos a esta nueva presentación. Iniciemos con una frase de Sartre en su libro El existencialismo es un humanismo, que dice: no hay naturaleza humana. El hombre es el único que no solo es tal como él se concibe, sino tal como él se quiere y cómo se concibe después de la existencia. El hombre no es otra cosa que lo que él se hace. Así, iniciamos nuestro estudio del tema de ¿qué es ser persona? Conocemos diversas formas de definir al ser humano, entre las que sobresalen las que han adelantado los dualistas, que le han atribuido alma, pensamiento, espíritu o mente, sino aquellas monistas como lo son animal dotado de razón y animal cívico. Sin embargo, en el ser humano lo que se advierte ante todo es ser relativo a. ¿Qué quiere decir eso? En el hecho de que su ser está en juego en cada momento. Es por ello que lo que cabe ahora es preguntarnos si ¿qué es el ser humano? Es la pregunta que tenemos que plantear. ¿Y eso por qué? Porque realmente no es qué es el hombre, sino quién es. ¿Y eso por qué? Porque el hombre no es un qué, sino un quién. Se trata, como dice Heidegger, de una existencia, no de un simple objeto, un ser único e inconmensurable. Todo esto nos lleva a ver que lo propiamente humano, probablemente el más atinado, sea el que lo considera como una persona. Ergo, ¿por qué usar la pregunta de persona? Porque al enunciar el concepto de persona, ya estamos dando una respuesta a la pregunta de ¿qué es el ser humano? Veamos. La expresión persona se refiere a un conjunto de atributos o cualidades que componen un ser humano en su totalidad. ¿De dónde viene esto? Desde la Grecia clásica, los actores teatrales empleaban una máscara con un tipo de bocina que ampliaba la voz con el propósito de ser oídos por la concurrencia, denominándose persona, a los enmascarados y al papel que representaban. De allí viene lo que conocemos como personaje. Desde entonces, tanto los antropólogos como los psicólogos y los sociólogos han relacionado el concepto de persona a esa representación o el papel que desempeña el ser humano en sociedad. En tanto es un ser consciente, es capaz de reconocerse como alguien y que puede decir de sí mismo que es un yo, de decirse yo soy. Un yo como ser viviente en un cuerpo orgánico que en todo caso es mi existencia. Esto es un ser en y para sí mismo libre, que actúa por sí mismo y es en consecuencia responsable del ejercicio de su libertad. Así pues, la persona es un ser fijo en tanto hay una realidad que se le aparece, una realidad que es percibida por la persona de un modo inmediato, como siempre la suya. Su corporeidad es la expresión de lo que la persona humana es y por medio de la cual se da a conocer en la medida en que pone en práctica su condición de ser cultural. Es así que la persona es capaz de hacer proyectos libremente y de ir comprendiéndose a sí misma
y de realizarse a través de esos proyectos en colaboración con los otros. Ahora veamos lo que nos aporta Aristóteles en La Política, libro 1, capítulo 2, que nos dice: la razón de que el hombre sea un ser social más que cualquier abeja o cualquier otro animal gregario es clara. La naturaleza, pues, como decimos, no hace nada en vano. Solo el hombre, entre los animales, posee la palabra. La voz es la indicación del dolor y del placer. Por eso la tienen también los otros animales. En cambio, la palabra existe para manifestar lo conveniente y lo dañino, así como lo justo y lo injusto. Y esto es lo propio de los humanos frente a los demás animales. Las personas poseen de modo exclusivo el sentido de lo bueno y de lo malo, lo justo y lo injusto, y las demás apreciaciones. Pero finalmente, ¿cuál es esa característica que diferencia a la persona? Pues la característica que tiene y que lo identifica como persona es la racionalidad. La racionalidad se manifiesta en el uso del lenguaje articulado. Solamente los miembros de la especie humana tienen esta facultad. Todos los seres humanos son animales, pero lo que los diferencia específicamente del resto de los animales es la racionalidad. Un hombre es un animal racional. Ser animal es natural para el ser humano, ya que nacemos siendo animales, pero la racionalidad no es natural, pues la racionalidad es una condición del lenguaje y todos los lenguajes son adquiridos en los procesos comunicativos con los congéneres. Todos los animales tienen lenguaje, pero solamente el hombre tiene un lenguaje articulado. Y cerramos con la frase de Sartre: el hombre no es otra cosa que lo que él se hace.